El sonido de los cubiertos era lo único que se escuchaba en esa mesa. Nadie hablaba. Mi nuera Claudia movía su tenedor de un lado al otro sin comer. Mi hijo menor Luis miraba el plato. Mi hijo mayor Héctor me miraba a mí, pero no como mira un hijo a su padre. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que está calculando. Yo llevaba años viendo esa mirada sin querer reconocerla. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Héctor dejó el tenedor sobre la mesa con un sonido seco, deliberado, y se limpió la boca con la servilleta como si lo que iba a decir fuera algo completamente normal. «Papá, ya deberías ir dejando todo arreglado, para que no haya problemas cuando faltes». El aire salió de mis pulmones sin que yo lo pidiera. Mi mano quedó suspendida en el aire, a mitad del camino entre el plato y mi boca. La sopa seguía humeando. El pan seguía en la canasta. El reloj de la cocina marcaba las 8:15. Todo seguía igual, y sin embargo, nada volvería a ser igual. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento algo se acomodó dentro de mí con una claridad que duele más que cualquier insulto. Una claridad fría, limpia, definitiva. Pensé en Tomás, mi hermano menor, en su voz tranquila, en sus manos callosas, en la última vez que hablamos. Y él me dijo, sin dramatismo, sin reclamos, si algún día necesitas tranquilidad, aquí no hay mucho, pero se vive en paz. Yo había ignorado esas palabras entonces. Esa noche, en esa mesa, mientras mi sopa se enfriaba y mis hijos seguían comiendo como si nada, entendí que Tomás había visto lo que yo no había querido ver. No eran mis hijos sentados ahí, eran personas esperando que yo muriera, y lo que hice después, ninguno de ellos lo vio venir. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tenemos que volver al principio. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ernesto Salgado y llevo 77 años aprendiendo que las personas más capaces de hacerte daño son las que duermen bajo tu mismo techo. Al principio no eran así. Eso es lo que más me cuesta decir, porque sería más fácil si siempre hubieran sido fríos, pero no. Héctor de joven era trabajador, directo, con esa seriedad que uno confunde con madurez. Luis era más tranquilo, más dado al afecto. Con los años, algo fue cambiando en los dos, despacio, durante casi 10 años, sin que yo quisiera verlo. Como cambian las cosas que uno no quiere ver. Me costó aceptar lo que estaba pasando. Uno no llega a cierta edad sin aprender a protegerse con explicaciones razonables, que estaban ocupados, que la vida es así, que los hijos crecen y se alejan. Me repetí esas frases muchas veces, más de las que debí. Todo comenzó a volverse imposible de ignorar un martes por la mañana, con un dolor de rodilla que me obligó a quedarme en cama más tiempo del habitual. Nada grave. Esos dolores que llegan con los años como visitas que nadie invitó pero que ya no se van. Me tomé el tiempo con calma, escuché la radio un rato y cuando por fin decidí levantarme, caminé descalzo por el pasillo para no hacer ruido. Mi hijo mayor Héctor estaba en mi estudio. Me detuve antes de llegar a la puerta. La madera vieja del pasillo cruje si uno no sabe dónde pisar. Y yo llevo décadas sabiendo exactamente dónde no pisar. Así que me quedé ahí, quieto, respirando despacio, observando a través de la puerta entreabierta. Héctor estaba sentado en mi silla, con el cajón de arriba abierto y varios folders encima del escritorio, moviéndolos con una calma que me heló la sangre. No era la calma de alguien que busca algo con urgencia. Era la calma de alguien que ya sabe lo que está buscando y se toma su tiempo porque cree que nadie lo ve. Reconocí uno de esos folders. Era azul marino, grueso. Ahí guardaba yo los documentos de la casa, las escrituras, el historial del crédito que pagué durante 18 años, los comprobantes de la cuenta de ahorro que abrí cuando Héctor y mi hijo menor Luis
Eran todavía niños. Quise entrar. Quise decirle algo. Me lo estuve preguntando unos segundos, parado ahí, en ese pasillo en silencio. Pero algo me detuvo. Entendí que decirle algo no iba a cambiar nada. Solo iba a poner sobre aviso a alguien que todavía creía que yo no sabía. Y en ese momento, no saber era mi única ventaja. Escuché el sonido de papeles moviéndose. El clic de una pluma. Silencio. Más papeles. Y luego, la voz de mi nuera Claudia desde la sala, en ese tono suyo que siempre suena, como si estuviera leyendo una lista del supermercado, sin calor, sin inflexión. «¿Ya encontraste lo del seguro?». Héctor respondió en voz baja, pero en esa casa los muros siempre escucharon. «No, pero están las escrituras. Voy a revisarlas esta noche con más calma». Hubo una pausa. El ventilador de la sala zumbaba suave. Afuera, un perro ladró una vez y se calló. «Asegúrate de que todo esté a su nombre solo», dijo Claudia. «Si hay algo compartido, va a complicar las cosas». Me alejé del pasillo sin hacer ruido. Regresé a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas y me quedé mirando el piso un buen rato. Empecé a mirar todo de otra forma, aunque no quería aceptarlo, porque aceptarlo significaba aceptar cosas que un padre no debería tener que aceptar jamás. Me vestí, me preparé un café y salí al patio trasero. La bugambilia que planté con mi difunta esposa Consuelo todavía florecía contra la barda. Las macetas de barro que ella compró en un mercado de Oaxaca seguían ahí, un poco descascaradas ya, pero firmes. El aire olía a tierra húmeda y a flores. Todo igual. Y sin embargo, la sensación de que algo había cruzado una línea sin retorno se instaló en mi pecho como una piedra. Esa tarde, Luis llegó del trabajo y pasó directo al estudio. A veces preguntaba cosas raras, dónde guardaba yo ciertos papeles, si había renovado no sé qué trámite. Nunca insistía mucho, pero tampoco dejaba de preguntar. Escuché que esa tarde hablaba con Héctor en voz baja al fondo del pasillo. Ese tono de dos personas que coordinan algo que no quieren que nadie más escuche. A la hora de la cena, nadie mencionó nada. Claudia sirvió los platos con esa eficiencia clínica que siempre me incomodó. El tintineo de los cubiertos contra la loza, el eco seco de las sillas contra el piso. Héctor habló de un trámite en su trabajo. Luis estuvo callado, mirando el celular más de lo normal. Yo comí en silencio. Nadie me miró a los ojos esa noche. Lavé mi plato, apagué la luz de la cocina, caminé por el pasillo que conozco de memoria, y antes de entrar a mi cuarto me quedé parado frente a la puerta del estudio. El cajón estaba cerrado, todo en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo ya sabía. Esa noche, recostado en la oscuridad con los ojos abiertos, entendí con una claridad que me dolió en los huesos. Ya no era su padre en esa casa. Era lo que querían quedarse. Hay cosas que uno preferiría no saber, porque una vez que las sabes, ya no hay manera de desaprenderlas. 2 días después de ver a Héctor en mi estudio, escuché lo que no debía escuchar, y eso cambió todo. Era por la tarde. Yo había salido a caminar unas cuadras, como acostumbro, pero el cielo se puso gris de repente y tuve que regresar antes de lo planeado. Entré por la puerta de la cocina. La casa olía a café viejo y a madera caliente. Caminé despacio, todavía acomodándome el saco, cuando escuché voces en la sala. La voz de Héctor, y una que no reconocí de inmediato. Me detuve. Era un hombre. Hablaba con ese tono medido, profesional, que uno aprende a identificar con los años. El tono de alguien acostumbrado a hablar de dinero y propiedades como si fueran solo números en una hoja. Un abogado, pensé. Me acerqué al pasillo lateral, donde la pared dobla y hay un pequeño espacio entre el librero y la puerta de la sala. Ahí me quedé, quieto, respirando por la nariz, despacio. No escuché todo con claridad.
Las voces llegaban amortiguadas, mezcladas con el sonido de la calle y el ventilador de la cocina. Pero escuché lo suficiente. Hablaban de arreglar papeles, de dejar todo listo antes de que después sea más complicado arreglar todo. El abogado mencionó avalúos, instrumentos financieros, procesos que podían construirse con los apoyos documentales correctos. No dijeron todo con claridad, pero el tono, la dirección de la conversación, el hecho de que nadie me había dicho una sola palabra de todo eso, era suficiente. Más que suficiente. Sin mi firma nada podía hacerse legalmente. Eso lo sabía. Y por eso necesitaban convencerme de que firmara. Lo que escuché esa tarde era el principio de esa estrategia. Escuché a Héctor mencionar una cifra, poco más de 2.180.000 pesos, sumando la casa, mis ahorros y lo demás. La dijo con una naturalidad que me heló la sangre, como quien repasa una lista de compras. Él ya sabía cuánto valía lo mío. Ya había hecho los cálculos. Esperé a que el abogado se fuera. Lo escuché recoger sus papeles. El sonido de una silla arrastrándose. El clic de una cartera cerrándose. Luego Héctor acompañándolo hasta la puerta con esa cordialidad suya que siempre suena a actuación. El portazo suave, la cerradura. Silencio. Yo seguía en el pasillo. El ventilador de la cocina seguía girando. Afuera, alguien pasó con un carrito de metal por la banqueta y el sonido metálico se fue alejando hasta desaparecer. Todo normal, todo como siempre. Y sin embargo, todo completamente distinto. Tardé varios minutos en moverme, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba que lo que había escuchado terminara de asentarse, mirarlo de frente, sin suavizarlo, sin buscarle otra interpretación. Mis hijos estaban hablando con un abogado sobre mis bienes, sin decirme nada. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho en esa casa, y me senté frente a la ventana que da al patio. La bugambilia se movía despacio con el viento. Las nubes que habían amenazado lluvia se deshacían sin cumplir su promesa. Pensé en Consuelo, en lo que habría dicho si hubiera podido ver esto. Pensé en los años que trabajé, en los viajes que no tomé, en las cosas que no compré para poder dejarles algo. Pensé en las noches que me quedé despierto preocupado por si Héctor conseguía trabajo, por si Luis terminaba la universidad, y ahora ellos se preocupaban por lo mismo. Pero al revés, no cuándo estaría yo bien, sino cuándo no estaría yo. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Debajo de una Biblia que Consuelo me regaló en nuestra boda y de un rosario de madera que ya casi no uso, estaba una libreta pequeña, de pasta verde. La abrí en la primera página en blanco y escribí un solo número de teléfono. El de Tomás, mi hermano menor. Llevábamos casi 2 años sin hablar. No por pelea, por distancia, por rutina, por esa manera en que la vida va poniendo cosas entre las personas hasta que el silencio se vuelve costumbre. Miré ese número un buen rato. Dudé. Me pregunté si estaba exagerando, si le estaba dando demasiado peso a una conversación que quizás tenía otra explicación. Pero luego pensé en la cara de Héctor en el estudio, en la de Claudia preguntando por el seguro, y la duda se fue. Cerré la libreta, la guardé y apagué la luz. Esa noche no dormí, no porque estuviera desesperado, sino porque por primera vez en mucho tiempo mi cabeza estaba completamente ocupada haciendo algo que mis hijos no esperaban. Estaba planeando. No estaban esperando que yo decidiera. Ya lo habían decidido por mí. Marcar ese número fue lo más difícil que había hecho en mucho tiempo. Y eso dice mucho, viniendo de un hombre que enterró a su esposa. Esperé a que Héctor y Claudia salieran al día siguiente. Los escuché arrancar el coche, escuché el portón cerrarse con ese golpe metálico de siempre y esperé 5 minutos más, solo para estar seguro. Luis trabajaba por las mañanas. La casa quedó en silencio.
ese silencio particular de los lugares grandes cuando uno se queda solo en ellos. Fui a la cocina, me preparé un café y me senté en la silla que siempre fue mía, la que da hacia el patio. Puse la libreta verde sobre la mesa. La abrí. Miré el número de Tomás. Tomé el teléfono, lo dejé. Tomé el café, lo dejé también. Hay conversaciones que uno sabe que van a cambiar algo, y antes de tenerlas necesita un momento para estar seguro de querer ese cambio. Porque una vez que hablas, ya no puedes deshablar. Una vez que pides ayuda, ya no puedes fingir que no la necesitabas. Y yo había pasado toda mi vida sin pedir ayuda a nadie. Me costaba más de lo que esperaba. Pero ese hombre que no pedía ayuda había estado a punto de perder todo lo suyo sin darse cuenta. Marqué el número. Sonó 3 veces. 4. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz de Tomás al otro lado. Bueno, la voz de mi hermano. Ronca, tranquila, con ese acento norteño que nunca perdió aunque llevara décadas viviendo lejos. Tomás, dije, y no supe qué más decir. Hubo una pausa breve. Ernesto. No hubo sorpresa exagerada. No hubo reclamo por el tiempo sin hablar. Solo mi nombre, dicho de esa manera suya, como si me hubiera estado esperando. ¿Cómo estás, hermano?, pregunté, porque no supe empezar de otra forma. Aquí, trabajando. Acabo de llegar del rancho. Hizo una pausa. ¿Y tú? Tomás nunca preguntaba por cortesía. Preguntaba cuando quería saber de verdad. Regular, dije. ¿Regular cómo? Me levanté de la silla sin darme cuenta y caminé hacia la ventana del patio. La bugambilia, las macetas de Consuelo, el mismo jardín de siempre, pero visto desde adentro de una trampa. Tomás, ¿te acuerdas la última vez que hablamos? Me dijiste algo, que si algún día necesitaba tranquilidad, que ahí tenía dónde llegar. No respondió de inmediato. Escuché una silla moviéndose al fondo, quizás una puerta cerrándose despacio. Me acuerdo, dijo finalmente. ¿Sigue en pie? Ernesto, ¿qué está pasando? Y entonces le conté. No todo, no los detalles exactos ni las cifras, pero sí lo esencial. Le dije que había visto a Héctor revisando mis documentos, que había escuchado conversaciones que me dejaron pensando, que algo estaba ocurriendo en esa casa y que yo necesitaba pensar con claridad, y que ahí ya no podía hacerlo. Tomás escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. ¿Estás bien físicamente? ¿Te han hecho algo? No, nada así. ¿Tienen acceso a tus cuentas? Todavía no. ¿Firmaste algo en los últimos meses? No. Escuché que soltaba el aire, lento. Bien, entonces todavía hay tiempo. Esas 5 palabras me hicieron algo que no esperaba. Me aflojaron algo en el pecho que yo no sabía que estaba apretado. No era una solución, era solo la confirmación de que la situación no era irreversible. No quiero causarte problemas, dije, y lo dije en serio. Ernesto, Tomás nunca tuvo mucho, pero siempre fue claro, y eso ya es suficiente para los dos. ¿Me vas a decir ahora que eres un problema? No supe qué responder. Aquí tienes cuarto, continuó. Aquí tienes comida. Aquí no necesitas explicar nada a nadie. Solo llegar. Aquí no hay mucho, pero se vive en paz. El patio seguía igual afuera. El sol había salido entre las nubes y le daba a la bugambilia ese color encendido que tenía en las mañanas buenas. Necesito unos días, dije. Los que necesites. No puedo irme así. Hay cosas que tengo que resolver primero. Lo sé, pero no esperes demasiado. Ese tipo de situaciones, cuando se sienten observadas, se apuran. Tenía razón. Lo sabía. Y entonces pasó algo que no esperaba. Empezamos a hablar. No solo de lo que me había pasado. Hablamos de otras cosas. Del rancho, de sus hijos, de un amigo de la infancia que había visto hacía poco. Hacía años que no hablábamos tanto, y en ese momento entendí que había dejado pasar demasiado tiempo, que el silencio entre nosotros lo había construido yo con mi orgullo y mis excusas.
no el tiempo. Nos despedimos sin ceremonias, sin palabras de más. Un cuídate de cada lado. Me quedé sentado con el teléfono en la mano. La cocina olía a café frío y a madera vieja. El reloj de pared marcaba las 11:20. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me ofrecía algo sin pedir nada. Y eso, a estas alturas de la vida, pesa más de lo que cualquier joven podría entender. Hay momentos en que uno desearía estar equivocado. Desearía que todo fuera un malentendido, una exageración. Esa mañana, cuando Héctor entró a la cocina con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, entendí que no estaba equivocado en nada. Era sábado. Luis estaba en la sala. El olor a café recién hecho llenaba la cocina. La luz entraba oblicua por la ventana y hacía brillar el borde de la taza de barro verde que Consuelo me compró en Tlaquepaque hace más de 30 años. Héctor jaló la silla frente a mí y se sentó. No pidió permiso. No era su estilo. «Papá, tenemos que hablar de algo importante». Lo miré por encima de la taza. Esperé. «Hemos estado pensando...» comenzó, y ese hemos me dijo todo. Hemos estado pensando que sería bueno poner en orden algunos asuntos, cosas de la casa, de las cuentas, para que en el futuro no haya complicaciones. Puse la taza sobre la mesa despacio. ¿Qué tipo de complicaciones? Héctor abrió la carpeta. Había varios documentos adentro, líneas marcadas con lápiz donde debía firmar. Sin mi firma, nada podía hacerse legalmente. Ellos lo sabían. Por eso estaban ahí, sentados frente a mí a las 9 de la mañana de un sábado, con papeles preparados. «Es algo sencillo», dijo Héctor, «solo para que nosotros podamos ayudarte con los trámites. A veces los bancos complican las cosas, y así evitamos problemas si en algún momento tú no puedes ir personalmente. Si en algún momento tú no puedes ir personalmente». Lo dijo con la misma naturalidad con que se comenta el clima. Sentí algo moverse en el pecho, algo entre la rabia y la tristeza. No lo dejé salir. «¿Cuándo me he enfermado yo para no poder ir al banco?», pregunté. «No estamos diciendo eso, papá. Es solo una precaución». Luis entró a la cocina en ese momento. Lo hizo como si fuera casual, como si solo viniera por agua, pero se quedó parado junto al refrigerador sin servirse nada. Apoyo silencioso. Eso era lo de Luis, siempre. No el que empujaba, sino el que estaba ahí para que el que empujaba no se sintiera solo. «¿Lo revisó un notario?», pregunté señalando los papeles. «Está todo en orden. El licenciado que nos ayudó es de confianza». «¿Su licenciado o el mío?». Una pausa breve, casi imperceptible, pero yo la vi. «Papá, no hay necesidad de ponerse desconfiado. Somos tu familia». Claudia se acercó a la mesa con 2 vasos de jugo que nadie había pedido. Los puso con ese cuidado suyo que siempre parece calculado. Se sentó al lado de Héctor y me dedicó esa sonrisa que nunca termina de llegar a ningún lado. «Don Ernesto, es solo para protegerlo. Usted ya no debería preocuparse por estas cosas». Tuve ganas de decir muchas cosas en ese momento. Las pensé, las ordené, las descarté una por una, porque ellos no sabían que yo sabía, y esa ignorancia era lo único que todavía me daba ventaja. Tomé los papeles, los hojeé despacio, como si los estuviera leyendo de verdad. Dejé que el silencio se extendiera. El ventilador zumbaba. Afuera, alguien cortaba pasto en la casa de al lado. Héctor cruzó los brazos. Luis bebió un sorbo de agua. Claudia mantuvo la sonrisa. «Voy a necesitar tiempo para revisarlos», dije finalmente. «Claro», dijo Héctor, aunque su mandíbula se tensó apenas. «Sin prisa. Quiero llevárselos a un licenciado de mi confianza antes de firmar cualquier cosa». El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más revelador. «Papá, te digo que ya está todo revisado». «Héctor», lo dije con calma,
sin levantar la voz. Llevo toda una vida aprendiendo a leer entre líneas, y todavía sé cuándo algo necesita revisarse antes de firmarse. ¿Está bien? Nadie respondió. Me levanté, tomé los papeles y mi taza de café, y salí de la cocina. Estudié los documentos con cuidado durante casi una hora. No era abogado, pero había sido hombre de negocios durante décadas, y lo que esos papeles decían, debajo de todo el lenguaje técnico, era sencillo. Si yo firmaba, Héctor tendría control legal sobre mis cuentas, mi casa y mi seguro de vida. No administración temporal, control total. Los doblé y los guardé debajo de la Biblia en mi mesita de noche. Esa tarde, cuando Héctor me preguntó si ya los había revisado, le dije que todavía no, que me costaba leerlos y que necesitaba mis anteojos buenos que no encontraba. Me creyó, o quiso creerme. Esa noche, ya con la casa dormida, saqué la libreta verde y escribí 3 palabras bajo el número de Tomás. Ya sé todo. No se la mandé. Todavía no era el momento, pero escribirla me ayudó a entender lo que sentía. No era miedo, era claridad. Ese día entendí que no solo querían lo mío, querían hacerlo antes de que yo reaccionara. El que cree que un hombre mayor no puede moverse en silencio, nunca ha visto a alguien que lleva toda la vida aprendiendo a esperar. Durante esos días me convertí en 2 personas. De puertas afuera, era el mismo Ernesto de siempre. Me levantaba a la misma hora, tomaba mi café en la cocina, respondía con monosílabos amables cuando Claudia me preguntaba si quería algo. Normal, rutinario, invisible. De puertas adentro estaba desmontando mi vida con una precisión que ni yo mismo sabía que tenía. No fue fácil. Hubo momentos en que pensé que algo iba a salir mal, que alguien notaría algo raro, que una pregunta en el momento equivocado lo echaría todo a perder. Pero seguí, porque la alternativa era quedarme quieto esperando que ocurriera lo que ya habían planeado. Lo primero fue un inventario mental, no en papel, porque el papel deja rastro, en la cabeza, ordenado, sistemático, la casa y sus documentos, la cuenta bancaria principal, el seguro de vida, la pensión mensual. Los ahorros acumulados a lo largo de décadas. Todo estaba legalmente a mi nombre, solo al mío. Desde que Consuelo murió, yo era el único titular de cada bien, de cada cuenta, de cada instrumento. Sin mi firma, nada podía hacerse legalmente. Eso era lo que ellos necesitaban cambiar, y eso era exactamente lo que yo no iba a permitir. El martes, aprovechando que la casa quedó sola, llamé a Tomás. Corto, directo. Que no me llames tú a este número. Si necesito hablar, te marco yo. Y si me ves llamar desde un número desconocido, contesta. ¿Revisaron tu teléfono? No lo sé, y prefiero no averiguarlo de la manera equivocada. Entendido, colgué. Esa misma tarde, cuando Héctor me pidió usar mi cargador, noté que tomó el teléfono un momento más de lo necesario para enchufarlo. Solo un momento, quizás nada, quizás todo. Desde entonces empecé a borrar mis llamadas después de cada comunicación. El miércoles salí a caminar y entré a una papelería 2 calles más allá de mi recorrido habitual. Compré un teléfono de prepago sencillo, sin pantalla táctil. Lo pagué en efectivo. Lo guardé en el bolsillo interior del saco gris que uso poco. Esa noche programé el número de Tomás. Ya tenía línea directa, ya había organizado todo con días de anticipación. Eso era esencial. Los documentos importantes los fui llevando en partes durante mis salidas, guardándolos en un sobre en la oficina de mi licenciado. Partida de nacimiento, credencial, estados de cuenta, la póliza del seguro. Nada de un golpe. Todo poco a poco, como cualquier señor mayor que ordena sus papeles. Los hijos notaban cosas raras a veces. Luis me preguntó una tarde por qué había salido 2 mañanas seguidas tan temprano. Le dije que el médico me había recomendado caminar antes del calor. Asintió y no insistió.
Héctor un día comentó que me veía más activo. Le dije que me sentía bien. Claudia una vez llegó a la cocina cuando yo guardaba algo en el maletín y le dije que eran papeles viejos que iba a revisar. Me miró un segundo y siguió de largo. Estaban pendientes, pero no lo suficiente. Tenían sus propios planes en la cabeza y eso los distraía. Llamé desde el teléfono de prepago a mi licenciado, un hombre honesto y discreto que había llevado asuntos legales de mi ferretería durante años. Le pedí que nos viéramos fuera de su oficina. Me citó al día siguiente en una cafetería del centro. Esa noche, en la cena, Héctor mencionó que su licenciado necesitaba una respuesta pronto. El ruido de los cubiertos, el silencio entre frase y frase. La manera en que Luis miraba el plato cuando Héctor hablaba de esas cosas. «Todavía los estoy revisando», dije, sirviéndome más agua. «Papá, llevamos una semana. Héctor, cuando esté listo te aviso». Claudia le puso la mano en el brazo a Héctor bajo la mesa. Un gesto pequeño, rápido. «Cállate». «Todavía no». El sábado salí con el pretexto de ir a misa. Fui a la cafetería del centro, pedí un café americano y esperé. Mi licenciado llegó puntual con su maletín de cuero café. Le conté lo esencial. Me escuchó con atención. ¿Tiene usted plena conciencia de lo que quiere hacer? Plena. ¿Y sabe que una vez que inicie el proceso, ellos van a reaccionar? Por eso necesito que todo esté hecho antes de que se den cuenta. Asintió despacio. Podemos hacerlo. Primero lo financiero. En varios movimientos discretos durante algunos días, como cualquier persona que ordena sus cuentas. Después, lo inmobiliario. Para la propiedad necesito unas semanas. Hay que tramitar el certificado de libertad de gravamen, verificar el predial, coordinar con el notario. Ya tengo un comprador en mente, un señor del norte que busca propiedad en esta zona, venta de contado. No fue fácil encontrar a alguien así en este tiempo, pero lo logramos. Entonces empecemos, le dije. Me miró con algo que no esperaba. No era lástima, era respeto. Salí de esa reunión con pasos más firmes que con los que había entrado. El sol de mediodía calentaba las banquetas y la gente pasaba a mi alrededor sin saber que ese señor mayor de saco gris acababa de poner en marcha algo que sus hijos no podrían detener. Regresé a casa. Le dije a Claudia que la misa había estado bonita. Sonrió con esa sonrisa suya que no llega a ningún lado. Fui a mi cuarto. Saqué el teléfono de prepago. Le mandé un mensaje a Tomás con 3 palabras. Voy para allá. Mientras ellos me vigilaban, yo ya tenía a dónde ir. Hay una clase de miedo que no paraliza, que al contrario afila. Lo que vino después no ocurrió en un solo día. Ocurrió poco a poco, en varios días, durante casi 2 semanas, como cualquier trámite normal de un señor mayor que ordena sus asuntos. Así lo habíamos planeado mi licenciado y yo, y así lo ejecuté. No fue perfecto. Hubo momentos en que dudé, en que pensé que me iba a equivocar de ventanilla o que alguien iba a hacer una pregunta que no supiera responder. Pero lo logré. El primer lunes me levanté temprano, me vestí con calma, camisa de botones, pantalón de vestir, los zapatos negros que uso para ocasiones importantes. Dejé una nota en la cocina que decía que iba al médico, una revisión de rutina. A cierta edad, los médicos son coartada perfecta. Llegué al banco puntual, hice mi fila como cualquier persona y esperé mi turno. La sucursal olía a papel y a aire acondicionado. El murmullo de las conversaciones de los otros clientes, el clic de los teclados, el sonido de una impresora al fondo. Cuando me atendieron, expliqué lo que necesitaba con calma y claridad. Ese día moví una primera parte de mis ahorros a una cuenta nueva, abierta a mi nombre únicamente, en un banco diferente. Mi licenciado me había explicado que eso era completamente legal, que ningún familiar podía impugnarlo mientras yo estuviera en plenas facultades. Firmé donde me indicaron. Me entregaron el comprobante. Regresé a casa como si nada.
Los días siguientes repetí el proceso en partes, sin apuros. Hice filas, firmé papeles, respondí preguntas con la tranquilidad de alguien que lleva décadas manejando sus propios asuntos. Era un hombre en plenas facultades, disponiendo de lo que legalmente era suyo. El fondo de inversión donde tenía mis ahorros más antiguos requirió una visita adicional y más tiempo. Hubo llamadas internas, documentos adicionales, una espera larga en una salita con café que no tomé y una revista que no leí. En ese momento sí sentí que algo podía complicarse. Me pregunté si alguien llamaría a preguntar, si algún dato no coincidiría. No pasó nada. Al final de ese proceso, todo estaba bajo resguardo de la cuenta nueva, con instrucciones de que cualquier consulta o movimiento requería mi presencia física y mi firma. Nadie más, solo yo. También cambié la cuenta de depósito de mi pensión mensual. Ese trámite lo hice en una sucursal diferente, en otro horario. En cuestión de días, entre una gestión y otra, había movido 1.950.000 pesos entre la cuenta de ahorros y el fondo de inversión, más la pensión redirigida, todo legal, todo limpio, todo mío. Cada tarde regresaba a casa y cenaba con ellos como siempre. El sonido de los cubiertos, el silencio incómodo, que ya era el paisaje normal de esa mesa. Héctor siguió preguntando por los documentos. Le dije que todavía los estaba revisando. ¿Me creyó o siguió queriéndome creer? Una tarde, mientras comía en una fonda cerca del banco, miré por la ventana hacia la calle. Pensé en Héctor. En ese momento probablemente estaba en su oficina, imaginando que el tiempo jugaba a su favor. No sabía que en esos días yo había movido lo que él ya había contado como suyo. Pedí más tortillas. Me las comí con calma. Cuando cerré el último trámite bancario, le mandé un mensaje a mi licenciado. Primera parte lista. Respondió en minutos. Perfecto. Seguimos con la propiedad según lo planeado. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama y miré el techo. Poco más de 2.180.000 pesos, había dicho Héctor con tanta seguridad. Ese día aprendió algo, aunque todavía no lo sabía. Los números cambian. Ese día dejé de ser vulnerable. Vender la casa donde viviste 40 años no se parece a ninguna otra cosa. Es un duelo distinto, silencioso, sin velorio. Firmé la venta, y no fue fácil, porque ahí estaba toda mi vida. Cada cuarto con su historia, cada pared con su recuerdo. La cocina donde Consuelo cocinaba cantando bajito los domingos. El patio donde mis hijos aprendieron a andar en bicicleta. El pasillo donde escuché, sin querer, el plan que cambió todo. No es fácil firmar sobre eso. Pero a veces uno firma no para cerrar el pasado, sino para proteger lo que todavía le queda del futuro. Mi licenciado había trabajado con cuidado durante las semanas previas. El certificado de libertad de gravamen estaba listo, el predial al corriente, el notario coordinado, y el comprador, un señor del norte que llevaba meses buscando propiedad en la ciudad, había revisado todo desde su lado. Una venta de contado, limpia, al precio acordado. Acordamos también un período de entrega. Unos días después de firmar, el tiempo suficiente para que yo pudiera irme sin prisa. El comprador aceptó sin problema. 1.700.000 pesos. Menos de lo que valía según el catastro, pero suficiente. Firme. Las escrituras estaban a mi nombre, solo al mío. Desde que Consuelo murió, yo era el único titular. No necesitaba firma de nadie más. Sin mi firma nada podía hacerse legalmente. Y eso era exactamente lo que habían querido cambiar con esos papeles que me pusieron en la cocina ese sábado por la mañana. El proceso de venta había comenzado discretamente semanas atrás, aprovechando los horarios en que la casa quedaba sola. Las visitas del comprador y su licenciado se hicieron en momentos específicos.
Los hijos notaban que yo salía más de lo habitual. Héctor me preguntó una vez a dónde iba tan seguido. Le dije que a caminar, que el médico me lo había recomendado. Luis un día vio el maletín en mi cuarto y preguntó si tenía algún trámite. Le dije que unos papeles viejos. Ninguno insistió más allá. El jueves antes del cierre fue el día más difícil. Esa noche, después de cenar, Héctor se quedó en la sala con una copa de vino y empezó a hablar de planes. Remodelación de la cocina, muebles nuevos para la sala, tirar la pared del fondo del patio para ampliar el espacio. Claudia asentía con entusiasmo. Luis escuchaba desde el sillón, con esa expresión suya de quien está presente, pero no del todo convencido de estarlo. Hablaban de mi casa como si ya fuera suya. Yo los escuché con una taza de manzanilla entre las manos. El calor de la cerámica contra las palmas, el olor dulce de la hierba, el sonido de sus voces, planeando un futuro que ya no existía. ¿Qué opinas tú, papá? ¿Te gustaría una cocina nueva? Lo miré. Pensé en el notario, en las escrituras en mi maletín, listas para mañana. En el señor del norte que en menos de 24 horas sería el nuevo dueño de ese lugar. La cocina está bien como está, dije. Héctor sonrió con paciencia fingida y siguió hablando. Esa noche recorrí la casa mentalmente, cuarto por cuarto. El estudio donde Consuelo leía por las tardes, la cocina con sus azulejos de Talavera de un viaje a Puebla, el patio con la bugambilia, el pasillo de madera que cruje en los lugares equivocados, el cuarto donde traje a mis hijos del hospital y los vi crecer. Me despedí en silencio de cada rincón. El viernes salí a las 9 con el maletín al hombro. Nadie lo notó o nadie dijo nada. La notaría quedaba a 20 minutos en taxi. El proceso duró casi 2 horas. Documentos, cláusulas, firmas en lugares precisos. El comprador era un hombre tranquilo, de unos 55 años. Me extendió la mano al final con respeto genuino. «Cuidaré bien la propiedad, señor Salgado». «Eso espero», le dije. Salí de la notaría con el sol del mediodía encima. El dinero de la venta estaría en mi cuenta nueva en 72 horas hábiles. Tomé un taxi de regreso. No sentí satisfacción, solo una ecuanimidad profunda, la que tiene el hombre que hizo lo correcto aunque le haya costado todo lo familiar. Llegué a casa. Me preparé un café. Salí al patio y me senté frente a la bugambilia por última vez como su dueño. La miré un buen rato. El viento movía las ramas. El color encendido de las flores contra la barda de cemento gris. Luego entré, fui a mi cuarto y empecé a pensar qué llevaría cuando me fuera. Mientras tanto, Héctor y Claudia seguían haciendo planes de remodelación en la sala. Vivían tranquilos, sin saber que ya no tenían nada. Despedirse de un lugar sin que nadie sepa que te estás despidiendo es el acto más solitario que existe. Esa última semana hice todo con una lentitud deliberada. No la lentitud del que duda, sino la del que quiere grabarse cada detalle en la memoria antes de que desaparezca. Me levanté a la misma hora. Tomé mi café en la misma silla. Salí al patio cada mañana y me quedé el tiempo suficiente para recordar exactamente cómo se veía la luz a esa hora, cómo olía el aire antes de que el día se calentara, qué sonidos llegaban desde la calle en ese momento preciso, entre la noche y la mañana. No me llevaba a la casa, pero sí me llevaba a eso. El lunes empecé a seleccionar lo que empacaría. Tenía que ser poco, lo justo. Ya había organizado todo con días de anticipación. Los documentos importantes estaban en la oficina de mi licenciado desde semanas atrás. Partida de nacimiento, credencial, estados de cuenta de la nueva cuenta, la póliza del seguro ya modificada, el comprobante de la venta de la casa. Todo en orden. Todo fuera del alcance de Héctor. Lo que quedaba para empacar era lo que no tiene nombre en ningún documento. La ropa esencial, el suéter azul que Consuelo me tejió el último invierno que pasamos juntos, ese no lo dejaba.
El martes guardé algunas fotos. Ese fue el momento más difícil de toda esa semana. Las fotos no tienen valor legal ni monetario, pero tienen un peso que ningún documento puede reemplazar. Consuelo y yo el día de nuestra boda. Héctor y Luis de niños en la playa, antes de que el tiempo los convirtiera en lo que eran ahora. Una foto de Tomás y yo de jóvenes, los dos con sombreros que nos quedaban grandes, riéndonos de algo que ya no recuerdo. Las doblé con cuidado y las guardé en el maletín. El miércoles por la noche, con la casa dormida y el silencio espeso de las 2 de la madrugada, saqué el teléfono de prepago y marqué el número de Tomás. Contestó al segundo timbre. «Ernesto, ¿te desperté? Estaba leyendo. ¿Todo bien?» «Todo bien. Voy para allá el viernes». Silencio breve. No de sorpresa. De alguien que estaba esperando esa fecha. «¿Cómo vas a venir?» «En camión. Primera salida de la mañana, a las 6. Aquí voy a estar. Tomás, quiero que sepas que entiendo lo que estás haciendo y que no lo olvido». «Ya para», dijo, con esa brusquedad cariñosa que siempre tuvo. «Eres mi hermano. Hablamos un rato más. No de planes ni de trámites, de otras cosas. Del pueblo donde él vivía, de cómo eran las mañanas ahí, de una historia que me contó sobre un vecino que había encontrado un loro perdido y no sabía qué hacer con él». Me reí. Una risa pequeña, tranquila, de las que no avisan. Hacía años que no hablábamos tanto. Y cada vez que colgaba el teléfono en esas últimas semanas, me quedaba con esa sensación rara de que había recuperado algo que no sabía que había perdido. Antes de colgar me dijo, «Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora solo te falta irte». El jueves fue el último día completo en esa casa. Lo viví con una calma que todavía me sorprende. Desayuné con Héctor, que estaba de buen humor sin que yo supiera por qué. Hablé con Luis en la tarde sobre un programa de televisión. Cené con los tres, lavé mi plato, apagué la luz del pasillo. Hice cada cosa como si fuera la primera vez, porque era la última. A medianoche, con la maleta cerrada debajo de la cama, me recosté vestido encima de las cobijas y miré el techo. No dormí. A las 4:30 me levanté. Me lavé la cara, me puse el saco, tomé el maletín, saqué la maleta de debajo de la cama. Caminé por el pasillo pisando exactamente donde siempre pisé para que la madera no crujiera. Llegué a la puerta principal. La abrí. El aire de la madrugada olía a tierra húmeda y a noche que todavía no se decide a terminar. Salí con mi maleta mirando atrás, como si alguien pudiera detenerme. Las ventanas oscuras. La sala vacía, la bugambilia que apenas se distinguía en la penumbra del patio. Esperé un segundo, 2, con la mano todavía en el picaporte. Luego cerré la puerta despacio. No desaparecí del mundo, solo de sus vidas. Y eso fue suficiente. La verdad tiene una manera particular de llegar. No avisa, no toca, simplemente aparece y cuando lo hace ya no hay forma de cerrarle la puerta. El camión salió puntual a las 6 de la mañana. Yo estaba sentado en la ventana del lado derecho, con el maletín en las piernas y la maleta en el compartimento superior. La terminal fue quedando atrás entre la neblina de la madrugada, y con ella la ciudad, y con la ciudad 40 años de una vida que había dejado de pertenecerme mucho antes de que yo me fuera. No sentí alivio inmediato. Eso viene después, cuando el cuerpo entiende lo que la mente ya sabe. Dormité un par de horas con la mejilla apoyada en el vidrio frío de la ventana. Soñé con Consuelo. Solo recuerdo que en el sueño ella estaba de espaldas, arreglando flores en un florero, y que cuando yo entraba al cuarto, ella decía sin voltear, «Ya era hora». Me desperté cuando el camión paró en una caseta. Afuera había un cielo azul limpio. El viaje era largo y en algún punto del trayecto entendí que no era solo cambiar de lugar, era empezar de nuevo. Y empezar de nuevo a cierta edad no es fácil.
Pero tampoco es imposible cuando uno sabe exactamente por qué lo está haciendo. Llegué a la ciudad de Tomás, pasadas las 12:30. La terminal era más pequeña, con ese aire provinciano que tienen los lugares donde la gente todavía se conoce por nombre. Tomás estaba esperando junto a su camioneta, con los brazos cruzados y el sombrero de siempre. Cuando me vio, no hizo aspavientos. Caminó hacia mí, me quitó la maleta de la mano sin preguntar y me dio un abrazo corto, de esos que los hombres de su generación dan cuando algo importa de verdad. «Buen viaje», dijo. «Largo», respondí. «Los necesarios siempre son largos. Vámonos». Durante el trayecto a su casa hablamos poco. Él me señaló algunas cosas del camino. Yo miraba y asentía. No necesitábamos llenar el silencio, porque entre nosotros el silencio siempre fue cómodo. Fue cerca de las 2 de la tarde cuando sonó mi teléfono principal por primera vez. «Héctor». Lo vi vibrar en mi bolsillo y no contesté. Tomás me miró de reojo desde el volante, pero no dijo nada. 2 minutos después, Luis. Tampoco contesté. Luego Claudia. Nada. Tomás detuvo la camioneta frente a una casa de fachada sencilla, color ocre, con una maceta de geranios junto a la puerta. Adentro olía a café recién hecho y a madera. Las paredes blancas, los muebles de madera oscura. Una casa de hombre que vive solo pero que sabe vivir. Me llevó al cuarto. Colchón nuevo, ventana con cortina de manta, un perchero en la esquina. El baño está al fondo del pasillo y hay frijoles en la estufa. «Tomás, gracias. Ya deja de agradecer y descansa». Cerró la puerta. Me senté en la cama. Saqué el teléfono principal. 11 llamadas perdidas. Luego empezaron a llegar una y otra vez, sin parar, durante más de 1 hora. Mensajes, llamadas, mensajes de voz. Empezaron a llamar una y otra vez, pero ya era tarde. «Héctor, a las 2:16. Papá, ¿dónde estás? Tu cuarto está vacío». Luis, a las 2:22. «Papá, contesta, por favor». Héctor, a las 2:40. «Papá, necesito que me llames ahora». Y a las 3:04 fui al banco. Me dijeron que la cuenta está cerrada. «¿Qué hiciste?». No era una pregunta, era el principio del derrumbe. Me imaginé la escena. Héctor llamando a todos lados primero, a los hospitales, a los vecinos, a cualquiera que pudiera saber algo. Y luego, cuando ninguna de esas llamadas dio resultado, yendo al banco, porque Héctor era Héctor, y en algún punto de su desesperación, el dinero siempre terminaba siendo la brújula. Lo imaginé en la sucursal, pidiendo información sobre una cuenta que ya no existía a su nombre ni al de nadie que él conociera. El empleado mirando la pantalla con esa expresión neutral. Héctor elevando apenas la voz, pidiendo hablar con el gerente, y el gerente diciéndole, con toda la corrección del mundo, que la cuenta había sido cerrada por el titular y que no había ninguna irregularidad, porque no la había. Todo había sido completamente legal. Luego vendría la búsqueda en el registro público, y alguien encontrando que la casa tenía nuevo propietario desde hacía días. Un señor del norte cuyo nombre no reconocerían. Pensé en Luis. Me lo imaginé sentado en el sillón del rincón, mirando el piso, sin saber qué decir. Y pensé en Claudia. Claudia sería la primera en recomponerse. Ya estaría calculando qué podía impugnarse. La respuesta era nada. Un hombre en plenas facultades había dispuesto libremente de sus bienes. No había fraude, no había delito. A las 4:30 llegó el último mensaje de Héctor. Decía que yo había cometido un error, que todo tenía solución si nos sentábamos a conversar. Lo leí 2 veces. Luego cambié de número, dejé de responder. No desaparecí del mundo, solo de sus vidas. Saqué el teléfono de prepago y le mandé un mensaje a mi licenciado. «Ya estoy fuera, sin novedad». Respondió en minutos. «Perfecto. Cualquier comunicación legal que llegue, la atiendo yo. Usted descanse».
Me recosté en la cama con el suéter azul de Consuelo y miré el techo del cuarto de Tomás. Afuera se escuchaban pájaros y viento, y el sonido lejano de alguien que trabajaba en algo de madera, un golpe rítmico y tranquilo que hacía que todo lo demás pareciera muy lejos. En ese momento entendí que el derrumbe que estaban viviendo ellos no era mi venganza, era simplemente la consecuencia. Y fue ahí cuando entendieron que me habían perdido de verdad. Hay una diferencia entre estar en paz y simplemente haber dejado de pelear. Yo tardé un tiempo en entender cuál de las dos era la que sentía. No fue inmediato. Estas cosas nunca lo son. Los primeros días en casa de Tomás los viví despacio. Me levantaba cuando el cuerpo me lo pedía. Me preparaba café y me sentaba junto a la ventana que daba hacia el cerro. Afuera, silencio. Solo el viento entre los árboles y a veces el eco de alguna puerta cerrándose a lo lejos. Ese eco que en la casa de antes era señal de alerta, se volvió aquí simplemente parte del día. El cerro era lo primero que veía cada mañana. Quieto, igual todos los días, indiferente al tiempo y a los hombres y a sus traiciones y sus planes. Era la clase de cosa que uno aprende a apreciar cuando ha pasado demasiado tiempo mirando las paredes de una casa que ya no le pertenece. Tomás salía temprano al rancho y regresaba antes del mediodía. Nunca me preguntó qué pensaba hacer. Me trataba como lo que era, su hermano. Tomás nunca tuvo mucho en la vida, pero siempre fue claro. Y a estas alturas, eso ya era suficiente. La señora que llegaba los jueves y algunos martes a preparar la comida era una mujer pequeña, de unos 65 años, con el cabello entrecano recogido en una trenza y una manera de moverse en la cocina que me recordaba a Consuelo. La primera vez que llegó me preguntó si me gustaba el chile ancho o lo prefería más suave. Le dije que me gustaba como viniera. Sonrió y dijo que eso era lo que dicen los hombres que saben agradecer. La segunda semana empecé a salir a caminar. Las calles tenían una escala diferente a la ciudad, más angostas, más tranquilas. Algunos me miraban con la curiosidad discreta que se tiene hacia los forasteros, pero nadie me interrogaba. Era invisible de la manera buena. No la invisibilidad del que no importa, sino la del que puede existir sin ser juzgado. La tercera semana, Tomás llegó del rancho con don Julián Reyes, un amigo de la infancia de ambos, que yo había olvidado que existía hasta que lo vi parado en la puerta con su sombrero en la mano y esa cara que tiene la gente que envejece bien porque vivió sin rencores acumulados. Ernesto Salgado, dijo con una sonrisa que arrugó todo su rostro. El que siempre perdía en las canicas, pero nunca lo aceptaba. Me reí, una risa genuina, de esas que uno no sabe que necesitaba hasta que ya salieron. Yo siempre gané, dije. Sus recuerdos están mal. Los míos están perfectos. Los suyos son los que tienen intereses. Tomás nos trajo café y los tres nos sentamos en el patio trasero, bajo un árbol de sombra generosa. El calor de la tarde suavizado por el viento, el olor a tierra seca y a café negro. Hablamos de cosas que no habíamos hablado en décadas, del barrio donde crecimos, de personas que ya no estaban. Hablamos de Consuelo, y eso no me dolió como esperaba. Me dolió de otra manera, más limpia, más honesta. Hacía años que no hablábamos tanto entre nosotros tres. Y había algo en eso, en la facilidad con que las palabras volvieron, que me dijo que el silencio de todos esos años no había borrado nada de lo que habíamos sido. Don Julián dijo algo esa tarde que me quedó guardado. «La vejez tiene mala fama», dijo, mirando el árbol. «La gente cree que es pura pérdida. Pero yo he encontrado que es cuando uno finalmente deja de cargar lo que nunca le perteneció». No respondí en el momento. Lo pensé esa noche, recostado con el suéter azul de Consuelo doblado sobre la silla, mirando el techo que ya empezaba a sentirse familiar. Tenía razón.
toda la razón. Durante casi 10 años había cargado una versión de mí mismo que otros esperaban que fuera. El padre que provee, el hombre que aguanta, el viejo que no estorba. Había cargado esa figura sin cuestionarla. Y en algún punto del camino, aquellos muchachos que yo había visto crecer fueron convirtiéndose en algo diferente. No de golpe, poco a poco, como cambian las cosas que uno no quiere ver. Y entonces Héctor dijo aquella frase en la mesa, y algo se rompió. Y yo, en lugar de quedarme entre los pedazos, los usé para construir otra cosa. Mi licenciado me llamó a la 4ª semana. Héctor había buscado asesoría legal. La respuesta que recibió no fue la que esperaba. No había nada que impugnar. Las operaciones eran válidas, realizadas por un hombre en plenas facultades, sin coacción, sin irregularidades. Luis había intentado comunicarse con mi licenciado. Mi licenciado lo había atendido con la cordialidad justa y le había explicado que yo no deseaba contacto por el momento. Claudia no había buscado comunicación con su despacho. Eso, me dijo, a veces dice más que cualquier llamada. Guardé el teléfono y salí al patio. El cerro seguía ahí, igual que siempre. No pensé en Héctor con odio. Pensé en él como piensa uno en alguien que tomó un camino que no comprendes y que ya no puedes detener. Pensé en Luis, con algo más parecido a la tristeza, porque Luis nunca fue el arquitecto de nada, solo el que siguió al que sí lo era. Pensé en Claudia, con esa distancia que uno pone entre sí mismo y las cosas que ya no vale la pena examinar. Y pensé en Consuelo. Creo que me habría dicho que llegué tarde, pero llegué. Y que eso contaba. El día que cumplí un mes fuera de esa casa, Tomás llegó del rancho con 1 kilo de queso fresco y tortillas recién hechas. Las puso sobre la mesa sin ceremonias. Comimos los dos en silencio, ese silencio que entre hermanos no es ausencia sino presencia. El calor de las tortillas, el olor a queso fresco, la luz de la tarde entrando oblicua por la ventana de la cocina. En algún momento Tomás me miró. ¿Estás bien? No lo pensé. Sí, dije. Y era verdad. No del todo, no todavía, pero era verdad en lo esencial. Por primera vez en mucho tiempo estuve en paz, no de golpe, sino poco a poco, como van sanando las cosas que merecen sanar. El silencio había dejado de doler. La casa que dejé atrás había dejado de pesar. Y ese cerro que veía cada mañana desde la ventana, quieto e indiferente, se había vuelto sin que yo lo notara algo parecido a un ancla. Me miró un momento más, asintió y siguió comiendo. No hizo falta nada más. Eso es lo que nadie que espera heredarte puede darte nunca, el silencio tranquilo del que está contigo sin querer nada de ti, el respeto que no se negocia ni se condiciona, la presencia que no tiene precio porque no está a la venta. Mis hijos ya estaban pensando en lo que iba a quedar, incluso antes de que yo me fuera. Querían la casa, el dinero, el control de los años que me quedaban. Pero en su afán por quedarse con todo, no vieron lo que estaban perdiendo. No los bienes, no las escrituras, no las cuentas, me perdieron a mí. Y fue lejos de ellos, en un cuarto sencillo con ventana al cerro, con café de olla y tortillas recién hechas y el silencio honesto de un hermano que nunca me pidió nada, donde encontré lo que en 40 años dentro de esa casa nunca me dieron: paz, respeto y la certeza tranquila y definitiva de que todavía era dueño de lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites: mi propia vida.